Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, tras esta pausa, ya que este fin de semana lo he tenido complicado y no he podido hacer ese análisis que suelo hacer de vuestros valores que me dejáis para echar un vistazo, y bueno, pues empiezo la semana con 4 valores, y estos valores son ENCE, FCC, que ha tenido hoy una subida espectacular, al menos en intradía, aunque luego el cierre ha sido, bueno, bastante por debajo del máximo intradía. IAG, que consigue superar resistencias. Y Robi, que pueda estar formando ese hombro, cabeza a hombro invertido. Y empiezo con ENCE. Y es que se está empezando a poner interesante. Es una de esas retrasadas en estos rebotes tan fuertes que hemos vivido durante, bueno, pues esta última época, estas últimas días, semanas, que, bueno, pues como todos sabemos, bueno, pues han habido muchísimos rebotes bastante elevados en muchos valores. Y ENCE es una de estas que se ha quedado retrasada bueno, pues en ese rebote. Ahora mismo, de hecho, ha cerrado en la sesión de hoy en el 38,2% de la caída desde la última caída, perdón, de la zona del 3,32 a esa zona de los 2,73. Y se puede poner muy interesante, ya que, bueno, superar la zona, ahora voy a pasar al gráfico semanal, que lo veremos más claro, pero bueno, la zona es una horquilla amplia, ya que, bueno, en el gráfico diario, en toda la zona, desde esa zona de los 3 euros a la zona de los 3,09, 3,10 aproximadamente, confluyen bastantes resistencias, es decir, confluyen resistencias horizontales que ha ido dejando el valor, tanto en abril como a principio de abril y a mediados de abril, mediados finales de abril, y las medias exponenciales, aparte también los niveles de corrección de Fibonacci, que, bueno, pues el 61,8% está en torno a los 3,10, la media de 100 y 200 sesiones están en los 3,07, la media de 50 sesiones está en los 3,01, y las resistencias horizontales están en 3 y en 3,03, es decir, que esa zona de los 3,10 y la zona de los 3 euros va a ser una zona complicada y de fuerte resistencia, pero en caso de superarla, el valor puede tener un impulso bastante importante, mínimo, que la llevaría a esa zona de los 3,32, y casi seguro, o por lo menos, ya que esa fuerza que la daría superar esa zona de tanta resistencia, este ya es el gráfico semanal, prácticamente, bueno, pues el impulso podría llegar a estos máximos previos de la zona de los 3,57, 3,46. Y bueno, ¿qué me baso por eso? Bueno, pues como vemos, este ya es el gráfico semanal y están empezando a girarse todos los indicadores. El estocástico está ya girado, a punto de salir de esa zona de 20, con lo cual quitaría mucha presión bajista del valor. Tenemos al Vigía también ya girado, tenemos al Concord con esas compras azules institucionales, y tenemos al Directional Move en esa zona de extremos. Entonces, esto es lo que me llama y lo que me hace pensar que, en caso de ser capaz de superar esa zona de los 3,10, 3,03, bueno, pues el impulso podría ser bastante importante, incluso llegar a esta zona de los 3,57, 3,46, ya que en el gráfico semanal, como vemos, bueno, pues tiene un recorrido bastante importante en cuanto a indicadores al alza. Entonces, bueno, pues se puede poner muy interesante en caso de ser capaz de superar esos niveles. Por abajo, para mí, ya no perder ese mínimo que dejó en la zona del 2,87 aproximadamente, para no perder esa fuerza con la que ha arrancado el valor tras el último mínimo en la zona del 2,78. Y bueno, pues sobre todo, importantísimo esa zona de los 3,10, 3,03. Sería importantísimo superar ese nivel para el valor. FCC, bueno, pues ya comenté esta zona importantísima de resistencia que tenía entre los 10,80 y los 11,10. Le costó bastante, estuvo ahí, bueno, pues raganeando, que si tocaba, bajaba, tocaba, bajaba, tocaba, bajaba, rompía, no termina de romper, ya lo comenté en el último vídeo, que bueno, pues estaba ahí
bueno, pues que no lo tenía muy claro, pero en la sesión del viernes ya consiguió superarlo con claridad esa resistencia, cerrando, bueno, pues en los entornos de los 11.40 aproximadamente, y en la sesión de hoy, como vemos, es que ha explotado el volumen al alza, ha roto toda esta zona de resistencia, ha llegado a la resistencia de los 13.52, superando esta zona del 11.72, aunque si bien es cierto, bueno, pues el cierre ha estado alejado del máximo en intradía, pero superando la zona del 11.72, así que, bueno, pues el volumen me parece espectacular, como vemos aquí, vamos, ha tenido un volumen muy fuerte el valor. A pesar de eso, me llama la atención que el estocástico, bueno, pues está a punto de caer por la línea de 80, a pesar de la subida y el volumen de hoy. Incluso muestra divergencia bajista, no sé, es una situación extraña la que muestra FCC, pero la rotura es clara, contundente y como vemos, con un volumen espectacular. Lo ha clavado, ha llegado a esa resistencia del 13.52 y de ahí ha sido donde ha empezado, bueno, pues a corregir en intradía. Entonces, bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando. Soporte, como vemos aquí, esa zona de los 11.10 y 10.80 es la misma zona de resistencia, porque además, bueno, de esta zona de resistencia que ha roto, ha dejado en el mínimo de la sesión de hoy esa zona de 11.10 y la media de 200 sesiones pasa en esa zona de los 10.90 aproximadamente. Así que ese sería el soporte de más corto plazo del valor. Y por arriba, bueno, pues la siguiente resistencia, como vemos aquí, clara, sería esa zona del 13.52 a superar. Y en caso de superar ese nivel, es que ya iría a buscar esa zona de los entornos de los 15.40. IAG, bueno, pongo el gráfico diario, pero ahora mismo, en cuanto diga un par de cositas, vamos a pasar al gráfico semanal para ver unas cositas. Y bueno, pues superada esa zona de los 3.89 con un volumen aceptable, los indicadores, bueno, están ahí, el estocástico, buena zona, mucha presión alcista en el valor, sigue con esa presión alcista, el vigía en esa zona neutral, el Concord en esa zona neutral, y bueno, pues tenemos al Directional Move que sigue ahí en esa zona de contracción, no termina de desplegar al alza. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando ahora. Vamos a pasar al gráfico semanal. Y aquí lo que quiero mostrar es esto. Vueltas en V. ¿Dónde están los soportes ahora? Los soportes ahora, bueno, pues es complicado detectarlos, porque al tener esta subida tan fuerte, bueno, pues ahora cuesta encontrar esa zona de soportes. Ahora mismo el soporte que tendría sería esa zona de la media de 50 sesiones, que estaría en torno a los 3.05. El resto de, bueno, pues de sesiones, este es el gráfico semanal, no ha tenido ninguna zona de soporte el valor. Y ahora la pregunta es, llegado a este punto, después de un soporte que viene desde la zona de los 2.46, como vemos, sin parar, hasta esa zona de los 3.93 donde ha cerrado hoy, con un volumen, como vemos aquí, totalmente decreciente. Bueno, la cuestión es, superado esa zona del 3.98, del 3.89, perdón, la cercanía a la resistencia previa que la tumbó desde esa zona de los 4.41 a los 2.46, no está muy lejana de estos niveles. Teniendo en cuenta esta subida, este volumen decreciente, bueno, a mí me hace pensar cuánto más va a poder estirar la goma IAG. Pues veremos a ver, habrá que ir viendo. Vamos a pasar de nuevo al gráfico diario. Y en el muy corto plazo, la zona de soporte más cercana estaría en esa zona de los 3.40 aproximadamente, donde está la media de 100 y de 50 sesiones en el gráfico diario. Es que tiene mucha caída desde esa zona de donde ha cerrado hoy hasta esa primera zona donde están esas medias exponenciales. Entonces, bueno, pues la pregunta es esa. Una vez superado estos niveles, debería de ir ya a buscar esos entornos de los 4.30, 4.40. Pero bueno, pues es una zona compleja, ya que bueno, pues aquí tuvo una corrección importante, pero es que de esos mínimos hasta donde está hoy ya lleva una subida muy importante. Entonces, la cuestión es esa.
va a ser capaz de llegar a estos niveles y sobre todo en caso de llegar a estos niveles con el impulso que lleva desde la zona del 2.46, ¿va a ser capaz de superar esa zona? No sé. Para mí ahora mismo es complicada, es complicado dada la zona que se avecina y el impulso alcista previo que lleva el valor. Así que, bueno, pues pasito a pasito y si en ese acercamiento se ve que ya empieza el valor a frenarse, a girarse despacio, bueno, pues lo mismo es el primer síntoma de agotamiento y, bueno, pues la corrección puede ser importante ya que lleva una subida bastante importante en muy poco tiempo. Robi, gráfico diario. Bueno, pues esta es la posible figura que ya he comentado que puede estar haciendo el valor, ese hombro, cabeza a hombro. De momento lo está haciendo bien, ya no debería caer más de ese mínimo que ha hecho hoy, como muchísimo esa zona del 51.30. Para mí perder ya ese nivel, bueno, pues ya estaríamos hablando de que se complica esta formación. El volumen sigue siendo bueno para esta formación. Los indicadores no me gustan mucho, ya que, bueno, pues tenemos al vigía que corta esa media a la baja, está a punto de cortar por debajo de la línea cero también. Eso no me gusta. Tenemos al estocástico también bajista, aunque bueno, pues está alejado de esa zona cero, que es donde empezaría la presión fuerte bajista en el valor. Tenemos al directional move abriéndose, aunque tampoco es una apertura como la que hizo bueno, pues aquí en febrero. Es decir, que por ahora la formación sigue su curso. En caso de, bueno, pues ver que desde estos niveles comienza a volver al alza hacia esta zona del neckline, a estos entornos de más o menos los 54.90, bueno, pues sería una buena señal. De hecho, sería la señal que estaríamos buscando y sobre todo superar esa zona de los 54.90, 56.20 con una rotura clara, contundente y con fuerte volumen. Esa sería la clara señal de validar esta formación y bueno, pues eso implicaría, aparte de una subida bastante importante, bueno, pues dejar un suelo de mercado en estos niveles de los entornos de los 46 euros y, bueno, pues sobre todo dar por finalizado, bueno, pues toda esta zona, por lo menos este último impulso bajista desde esta zona de los 80 a este último a estos últimos mínimos de esa zona de los 46, 45, 50 aproximadamente. Entonces, bueno, pues eso sería lo que tendría que hacer Robi y lo que no tendría que hacer, como ya he comentado, sería ya bajar mucho más por debajo para no perder, bueno, pues esa posible figura, que no desvirtúe esa figura y la pueda completar y romper al alza. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en YouTube como en los podcasts del Spotify y en Telegram también podéis suscribiros al canal de Telegram y bueno, pues allí, bueno, pues compartir opiniones sobre valores y bueno, pues un saludo, buenas noches.